Naciste en Italia, ¿cómo es eso? Así es. A ver. Nací dale. en Bolonia, en la ciudad de una de las primeras universidades. Nací en Bolonia porque tengo un padre italiano, en realidad falleció mi viejo, pero bueno, padre italiano y madre argentina que viajó para allá un poco a conocer a la familia, hija también de italianos y de inmigrantes italianos, y lo conoció a mi viejo, nació el amor y después nació Mati. ¿Y cuándo te viniste para acá? A los 7 años, en el año 91, después del Mundial 90. Mundial 90 en Italia. Sí. Fuerte, Sí. fuerte. ¿Cuándo te surge la pulsión de escribir? Mira, quizás la literatura o la parte, digamos que lo artístico estuvo siempre ahí rondando. La música, el teatro, mi viejo escribía poesía también, aunque era científico, pero tenía esta beta artística. Y creo que siempre me gustó lo creativo. Escribir desde chiquito, recuerdo inventar letras de canciones o cambiarle a las canciones que yo conocía las letras. En la primaria me gustaba mucho escribir cuentos, gané esos pequeños certámenes de literatura que se hacían intercolegiales, pero hasta hace unos años era un hobby. O sea, lo hacía como un evento más artístico o como un canal más de la expresión. ¿Y cómo surge la necesidad de sentarse a escribir? Creo que hay un punto de la vida en donde busqué cierto equilibrio y bueno, y la escritura quizás me dio esto de plasmar cosas que me sucedían o bueno, hay ficciones también, pero encontrar en eso como si fuera una suerte de meditación y después al leerme también, bueno, encontrarme con algún reflejo de lo que a mí me pasaba. Nada que no escape a lo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, duelos, esto de, bueno, de la inmigración, del soltar la parte de tu familia que quedó allá en Italia, pero irla a visitar de todos modos, la profesión, bueno, eso, nada que no escape a las cosas que nos ocurren a todos, el amor, el desamor. ¿Cómo enganchamos eso con Quinta Esencia? Los elementos son 4, ¿está bien? En esto que te decía de la búsqueda del equilibrio y luego de pasar por algunas cuestiones difíciles, incluso también de salud, quizás me acerqué un poco a otra mirada más oriental. Y de ahí surge el tema de los elementos. De hacer un viaje a India, de conocer otras culturas, de acercarme a la medicina oriental, una médica china, que en realidad es japonesa, pero que ella también ejerce medicina china, y bueno, al estilo Daniel San y Miyagi, en donde bueno, a través de determinados relatos metafóricos me hace un poco observar la naturaleza, observar los elementos que nosotros también tenemos dentro. Bueno, ahí es donde ordené un poco esto de la búsqueda del equilibrio de la vida humano, personal. Y dije, bueno, estos textos quizás me di cuenta que cuando escribía tenían esa búsqueda. Entonces ahí fue donde surge la idea de los 5 elementos y del quinto elemento, que es el éter, que es el elemento que no es físico, no es tangible, pero que nos reúne un poco a todos. Ese elemento que tiene que ver con la energía, algunos lo llaman amor, otros lo asocian con los otros planos, o sea, con el plano terrenal y el que nos conecta con el otro plano, o el espiritual. Me quedé pensando que el quinto elemento que expones en el libro es el éter y haces locución. Es verdad. En éter. Bueno. Sí, la voz es uno de los elementos que uso para todos los trabajos artísticos que hago. La actuación, la música, en este caso, bueno, también la locución. Creo que es el móvil, el cual me permite llegar a distintas personas
con las distintas artes. Pero la voz la uso en todo, en la música. Cuando hicimos hace poquito la presentación del libro, traté de hacer una analogía con respecto a esto de Italia, Argentina. Yo nací en un país en realidad con dos padres de distintas nacionalidades, hablando los dos idiomas. Entonces, bueno, después venir a la Argentina, porque mi vieja quería vivir acá. Entonces, recordar como que mi vida desde los comienzos siempre fue un doblaje, desdoblarse en estos dos idiomas, en estos dos países, y también encontrarme a veces un poco en Italia, un poco acá, con el corazón, con la mente, con lo físico, y a veces también encontrarme en ninguno de los dos sitios, porque es como que uno tiene un pie allá, un pie acá, y a veces te sentís de ningún lado. Estar como en el medio del océano, ¿viste? Y creo que las artes fueron estas naves que me acercaban a las orillas de la gente también. Hay a quienes les llegó más con la música, hay otros que les llegó más con las locuciones, con el doblaje, y bueno, este creo que es otro móvil, otro medio de expresión, donde bueno, la voz está, cada uno le pone también su voz y su tono a lo que va a leer. Hay una parte en el libro que me llamó mucho la atención, que es el INRI. Sí. El INRI es lo que, bueno, vamos a decir un poquito para quienes no lo conocen, sí, que es que es lo que tiene escrita la cruz arriba en la crucifixión de Jesús. Sí. La teoría dice en la Biblia que eso es una escritura, una inscripción que hacen los judíos, porque Jesús era judío, que significa Jesús Nazarenus Rex Iudaearum, que es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y acá hay una interpretación sobre las letras de eso, que es muy interesante. Sí. Te dejo que me lo cuentes. Surge un poco también en la investigación, ¿viste? Armando la introducción y hablando de los elementos, uno investiga. Los elementos fueron estudiados y reinterpretados por un montón de culturas precristianas, claro. Los griegos. Y en esto de la búsqueda del equilibrio, bueno, investigando encontré esta reinterpretación sobre INRI, sobre la sigla, que te voy a leer este pedacito. Dice que es una versión que le quita un poco de ironía a lo que Poncio Pilatos, en ese momento el gobernador romano, también manda como un poco de burla a que le escriban esto a Jesús. Bueno, ya que te crees el rey de los judíos. Dice que cuando mencioné esto, tal vez cabe dejar abierta la pregunta acerca de si esta interpretación religiosa sea solo una versión que desconoce adrede los símbolos sacros ancestrales o deidades anteriores. Solo hay que conocer la traducción de los elementos al hebreo. Y aquí es donde Yam, que significa agua, Nur, que es la luz, el símbolo del fuego, Ruach, que es aire o aliento, espíritu, y Abeyad, que es la tierra. Al unir las cuatro iniciales de estos símbolos obtenemos INRI. En la antigüedad este símbolo se usaba para reconocer a los grandes maestros e indicaba el que había equilibrado a los cuatro elementos. Igual no sabemos si Poncio Pilato sabía todo esto o no, y eligió otra cosa. Pero es muy interesante porque es una visión distinta, no es una visión religiosa. Yo creo que no es lo que Poncio Pilato quiso. No, claramente no lo hizo para eso. Pero bueno, la Biblia, uno de los grandes libros de la humanidad, también es una interpretación de la historia y de los hechos. Claro, pero muy interesante eso, porque es como bajar un poquito a los elementos, toda esa creencia, o es, por lo menos, es lo que hay que creer porque es lo que queda en la historia. Yo también me puse a pensar desde qué lugar, ¿no? O sea, a estos maestros, llámalo Jesús, llámalo Krishna, Buda, o quien sea tu maestro,
tiene que ver con esto de el que equilibró a los 4 elementos. Tal vez no solo se puede interpretar desde mirá qué milagroso, agarró el agua y la convirtió en vino, sino de esos elementos que tenemos dentro. O sea, sentirse en equilibrio uno mismo, frente a todo el caos que tenemos alrededor, bueno, sentirse en equilibrio, poder equilibrar los 4 elementos que también forman parte de nosotros. Lo interpreté así. Y cuando hay algún desequilibrio por la vida misma, vos en particular, ¿cómo equilibrás los elementos? Bueno, el arte es un medio de equilibrio al expresarse. Me desequilibro más en una escena, ¿viste? Que uno como que canaliza por ahí. Pero bueno, también hacemos terapia. Y ahí nos equilibramos sí, un poco más. Escribir es... ¿Qué es escribir? Es un viaje para mí. Es viajar. Yo me dejo llevar. A veces no tengo... El otro día lo escuchaba a Eduardo Sacheri, que también prologa el libro, en su presentación en la Feria del Libro, cuando de Demasiado Lejos, de la última novela. Estaban estas dos formas de escribir la novela, de arquitectarla, ¿no? Un arquitecto que dice, bueno, estas son las bases, quizás para esa narrativa es importante, ¿no? Saber de dónde salgo, qué voy a desarrollar y a dónde quiero llegar. Yo no escribí una novela, son cuentos, son ficciones, es poesía, hay algún mito, ensayos literarios que tienen que ver con mi historia. Yo me dejo llevar, o sea, a veces tengo una idea, pero no sé a dónde voy a llegar. Y de pronto llega un plot twist que es quizás más teatral o más cinemático, quizás si a este personaje le damos una vuelta de rosca en el final, pero se me ocurre en el final. En el transcurso. Volviendo a la sesión de terapia, digo, un poco es lo que uno hace cuando va a análisis, ¿viste? Vos llevas un tema, empezás a hablar y no sabés por dónde va a llegar el final de la sesión, en donde el analista te la deja picando. Te hace la intervención y terminás en cualquier parte. Y decís, era esto que no tenía nada que ver con lo que empecé. Claro, pero está bueno. Vos recién me dijiste, escribir es un viaje. Sí. ¿A dónde? Y hacia adentro y hacia todas partes. Y eso también le pasa al lector. No se explica lo que uno... O sea, la poesía, en primer lugar, no se explica. Como Mario Ruopolo en el cartero, que le pedía a Pablo Neruda que le explique qué quiso decir. Pero bueno, el lector también, el viaje lo decide el corazón o la mente o la experiencia de uno. En mi caso, sí es hacia adentro. Después me releo a veces, pasado el tiempo, me gusta eso de olvidarme lo que escribí y ver a dónde me lleva, siendo quizás después de un tiempo otro, no el que escribió justo eso en ese momento, como lector a dónde voy. Y me pasa con los que me leen también, bueno, cada uno interpreta otros viajes. Y tu viaje, cuando vos te relees, ¿a dónde te llevó que te haya sorprendido? Bueno, a descubrir, por ejemplo, cosas muy puntuales de mi historia que tienen que ver con la identidad. ¿Por qué me costaba tanto viajar, justamente? ¿Por qué me costaba tanto volver a Italia, en este caso? Tardé mucho tiempo en poder volver a ver a mi familia en Italia. Me di cuenta, escribiendo, interpretando sueños, escribo a veces los sueños que tengo, que tenía que ver con la dificultad de volver a enfrentarme a una despedida. Había sido tan fuerte, evidentemente, a los 7 años, cuando uno ya tiene raíces pequeñitas, blancas, verdes, pero que se van ya preparando para arraigar. Había sido tan fuerte la despedida de mis amigos, yo iba a primer grado, de mi familia, de mis primos, de mi nona, que evidentemente algo en mí frenó esa repetición. Entonces me costó mucho volver a encontrarme con ellos, por más que tenía ganas, para
evitar volver a despedirme. Y hoy, que ya pasaste por eso y fuiste, y te volviste a despedir, Sí. ¿Cómo ves a ese nene que se despidió a los 7? No sé, o sea, lo veo, lo sigue siendo parte de mí, ¿no? O sea, lo veo como que es algo que le tocó pasar, que no decidió él. En el libro también, en algún texto hablo de esto, ¿no? Las decisiones que toman otros por nosotros, en este caso nuestros padres, y en algún momento nos convertimos nosotros también en nuestros padres y tenemos la posibilidad de decidir. Un nene feliz igual, o sea, en Italia o en Argentina, de todos modos, agradezco la infancia que tuvo, pudo jugar, pudo tener acá también amigos, pero bueno, eso, lo veo como que le tocó atravesar algo que no es tan terrible, pero que no todos atraviesan. Claro. O sea, no todos saben, el que no tuvo un desarraigo no conoce lo que es. Entonces, bueno. Bueno, eso también es un poco lo que te lleva a la necesidad del equilibrio, ¿no? Lo que te pasó quizá te ayuda a hoy a ser quien sos. Sin duda. O sea, todo eso que sucedió es lo que hoy también me hace ser quien soy. Lo bueno, lo difícil, sí. Me quedé pensando en el quinto elemento, que es el éter. El éter es eso, es sí. Todo. El éter está todo el tiempo en todos lados. Sí. Es como estar presente permanentemente. Es cierto. Vuelvo a hablar un poco del arte que se refleja en el éter. Las canciones que escribimos, los libros, las historias, en algún momento puede que nosotros no estemos más, pero ellas quedan. Y las personas que se van también quedan en el éter de los que estamos. Bueno, mi viejo escribía y tengo sus poesías, pero también tengo todo lo vivido con él. Entonces, por eso antes decíamos que el éter es esa energía que nos conecta. Está. A mi viejo me acompaña en mi corazón, en los recuerdos, en sus poesías. Creo que tiene que ver con eso. La quinta esencia. Sí. Hay algo que en lo que recurrís cuando contás que es tu infancia. En esa infancia, ¿qué se te imaginaba escribir? Vos me decís, yo le cambiaba letra a las canciones. ¿Por dónde iba eso? Un poco es el juego. O sea, a mí me gusta mucho jugar. Creo que la infancia, uno de los actores principales es jugar. Y otro, si me pongo a pensar para qué lo hacía, además de para divertirme, viste, tenés esa necesidad de mostrarle al otro algo, de llegarle al otro de alguna manera. Escribía guioncitos de puestas en escena de videoclips musicales, cosas que hoy lo pienso y digo, bueno, estaba de algún modo tratando de dirigir teatro, o bueno, sí, inventar historias, pero lo hacía para llegarle al otro, contarle algo al otro. Perdón, no, es muy lindo que cuando sos nene te cuenten cuentos. Claro, sí. Yo aprendí a leer de chiquito, un poco antes del primario. Ya a los 4 tenía mucha necesidad de leer los carteles de la calle o las historietas, me gustaba mucho el cómic. Entonces, bueno, mi vieja docente también, trató de contarme un poco de cómo combinaban las letras y empezaba a leer. Yo te preguntaba qué escribías, por dónde te iba. Vos me decías por jugar, por hacer eso. Igual yo creo que armaste todo una proyección de la vida futura, porque vos escribías, te gustaba jugar, armabas canciones en tu cabeza, bueno, hoy cantás, sos actor, escribís, digo, ya era como una pulsión
Sí. ¿no? Que después la fuiste trabajando con la adultez, me parece. Lo estoy pensando ahora que me lo decís, ¿eh? Esto de las distintas disciplinas, integrarlas, ¿no? Lo estoy pensando ahora. Yo me considero un artista integral y apuesto a eso y me sigo formando en eso. A pesar de que cuando era adolescente los amigos te dicen, Tano, o sea, haces un montón de cosas, pero elegí una y hacela bien, ¿viste? Como especializate en una sola. Yo tenía igual esta ilusión o esperanza de que en algún momento se iban a integrar. Y me parece también, traspolándolo a la vida de uno, tenía que ver con el integrar. Lo estoy pensando ahora, Vivi, con el integrar, con el juntar. Esto de el doblaje y el desdoblarse en los dos idiomas, en las dos naciones, en las dos familias. Era la idea, ¿no? Integrar. Es uno, Mati. Claro, es uno que hace, que abre, que tiene un abanico, sí. Pero me parece que ya venía como gestándose, sí. ¿No? Eso de a poquito. Bueno, es lo que te decía antes. En la adultez, bueno, le diste forma. Decís, bueno, me preparo en esto, pero me parece que eso es un poco lo que... Bueno, el equilibrio de la quinta esencia. Son 5, 4 elementos, la quinta esencia, y ahí está. Es una integración. Sí. Bueno, te decía que cuando uno es chico, es fascinante que te cuenten cuentos, que te cuenten historias. Si bien aprendí a leer bastante chico y me gustaba mucho leer, había algo en el que te cuenten la historia que te hace despertar otras cosas y otra fantasía. En la adultez, el trabajar con la voz, el acercarme a la narrativa de audiolibros y contarle cuentos a otros, también me daba cuenta lo que despertaba en el otro, siendo adulto. Pero en algún punto le estás contando un cuento a alguien y le estás contando un cuento también a ese niño que está dentro del otro. Bueno, esto también intento que ocurra en Quinta Esencia, que es un libro, pero que también va a ser un audiolibro. Estamos ahora grabando el audiolibro, y que también puede llegar a algunos de estos cuentos, formar parte de la escena teatral, o quizás de un corto. Tiene un lenguaje que es muy adaptable a eso, a que, más allá de que lo puedas leer, que te lo cuenten de algún modo. En la presentación sugerimos eso, o sea, fue más que nada una experiencia. Hubo narración, pero no me puse a narrar yo solo. Llamé a algunos amigos del doblaje, entonces los personajes tomaron vida en las voces, en las diferentes voces de ellos, y la gente se fue muy emocionada. Creo que tocamos esa fibra de cada uno, sensible, los sacamos a pasear un rato a esos niños, ¿viste? En un 360 donde hubo un piano, un cello en el medio, pero les contamos un cuento. ¿Y a vos qué te gusta contar? Sé que Quinta Esencia tiene una mirada bastante amable, ¿viste? No sé si alegre, porque tiene también cosas nostálgicas, pero creo que rondo a través del amor, de la nostalgia amorosa, de la luz, de lo brillante. Igual también desde el equilibrio me lo puse a pensar y dije, ¿cuándo va a llegar la hora de contar algo que tenga que ver con también la oscuridad, o lo que tenga más peso desde el otro lado de la balanza? Como libriano también te lo cuento. Recién me dijiste qué te gusta contar. Y yo me pregunto, ¿qué te gusta que te cuenten? Me gusta que los cuentos me sorprendan de algún modo. No me gusta adivinarlos. Creo que lo que más disfruto es que cuando me cuentan algo haya un camino que no me esperaba. Que sea algo nuevo, sorpresivo. ¿Hay algo para vos sobre lo que no escribirías?
No sé, es una pregunta difícil, Cuando hicimos la corrección, acá también en PAM, las chicas me comentaban que uno tiene que pensar también para quién escribe. Entonces, tratás de que la escritura sea lo suficientemente amable y los temas. Vos antes nombraste esto de INRI, de Cristo, de Poncio Pilatos, y uno cree que están en el inconsciente colectivo o en la cultura general. Sin embargo, no es tan así, ¿viste? Hay muchos amigos que son ateos y sus hijos, por ejemplo, no tienen acceso a determinados datos. Uh-huh. Tengo un amigo que me dijo, yo le cuento a mis hijos quién es Jesús, aunque no seamos cristianos, para que el día de mañana, cuando estén en una charla con sus amigos, si sale el tema, estén ubicados y sepan de quién están hablando. Como que alguien hable de Elvis Presley o Michael Jackson y el tipo nunca escuchó un tema de pop en su vida. Me preguntaste sobre si hay algo sobre lo que no escribiría. No, yo creo que trataría de ver cómo lo escribo. No, los temas de escritura me parece que son tan amplios que no es que hay alguno que no me interese, sino la forma para poder tener ese equilibrio también en que el lector le sea simple de entender, pero no así poco profundo. Te escuchaba que decías, bueno, mis amigos, en la presentación. ¿Qué devolución te llamó la atención o te sorprendió para cualquiera de las maneras en las que te puedas sorprender o llamar la atención? En primer lugar, me llamó mucho la atención que los días que siguieron, la palabra no era te felicito, sino gracias. Me agradecían por la experiencia que habían vivido. Eso me llamó mucho la atención. Y un poco era el fin, el objetivo. Digo, yo Quintesencia no lo escribí solo para mí, sino para que sea un boleto también de viaje para los que lo lean, como decíamos antes, viajar para adentro o hacia todas direcciones. Me llamó mucho la atención de gracias por hacerme parte de esta experiencia, en donde hubo danza, música, narrativa, les contaron un cuento. Amigos me dijeron, Tano, me acordé de mi vieja, pensé en mis hijas, no me voy igual de cómo vine. Así que bueno, creo que fue eso. Interpelación. Sí. Hoy, después de haberlo escrito, de haberlo presentado, haber tenido las devoluciones, bueno, ahora el proyecto de audiolibro, ¿qué es Quintesencia? Bueno, primero es un hijo, es el primer hijo que se ha convertido en algo material. Está bueno de pasar de este elemento aire, que es la comunicación, las ideas, al elemento tierra y tenerlo de manera física. Y también es un primer paso en la literatura o en el mundo de la escritura. En la presentación, Laura Garaglia, que fue una de las correctoras, me dijo, bueno, vos como escritor, y yo le dije, bueno, yo no me considero todavía escritor por el oficio, por los años, la experiencia, y es el primer libro. Pero bueno, también es hacerse cargo de eso. Así como cuando uno se hizo cargo de, sí, soy actor, porque pasó tal cosa, o bueno, subí al escenario desde un lugar más profesional. O bueno, sí, soy músico. Es hacerse cargo de este primer paso, decir, bueno, soy escritor también. Entiendo que el actor se despoja y toma ese personaje, sí, encarna ese personaje. ¿Cuánto hay de eso en el escritor, en este escritor? Vos hablás de ¿Cuánto vos te despojaste y dejaste entrar eso que está acá? ¿O no lo tuviste que hacer? Sí, ¿Cómo fue tu experiencia? Lo hice, pero creo que también lo lindo está en que cuando lees no sepas cuánto. Es decir,
Hay ficciones, hay realidad. Me parece que lo lindo es cuando el lector no se da cuenta cuándo una es cuándo una es y cuándo es otra. Yo sé, ¿sí? Pero creo que no tengo ganas de contar hasta dónde, hasta qué punto. Hay muchas cosas que tienen que ver con lo autorreferencial, con mi vida, con la realidad, y hay otras que sí tienen que ver, pero están, como el actor, maquilladas o con un vestuario que hace más a la narrativa. Y después de Quinta Esencia... Y viene la sexta. Bueno, por ahora... Es una respuesta muy facilita. Vamos por otra. No, por ahora vamos a tratar de navegar un poco en el universo de Quinta Esencia, como te decía, a ver si se despegan del libro también otras expresiones en el teatro o en alguna pantalla. Pero sí, sigo escribiendo. Por supuesto que la novela es algo que me llama la atención. Me gustaría también estudiar y formarme para poder hacer una. Tengo ideas también de historias. O simplemente también escuchar a algunos comentarios de los que lo leyeron, con qué se engancharon más. Y se engancharon más con el tema de la historia de la inmigración. Porque todos los hijos o nietos de inmigrantes se ven reflejados ahí y dicen, esto me lo contaba mi tía o mi abuela o me hizo acordar a cuando. Entonces digo, bueno, tal vez es una opción, una posibilidad, ya que tengo la historia en primera persona y también en mi familia, en varias generaciones de idas y venidas, escribir sobre eso, escribir puntualmente sobre la inmigración. ¿Qué te tenía que haber preguntado que no te pregunté? Ay, no sé. No sé, Vivi. Bueno, ¿te sentiste cómodo? Sí, por supuesto. Muchas gracias, me encantó hablar con vos. Muchas gracias, Vivi, igualmente.